Hola, hola chicas, espero que tengan un día muy bendecido y muy bonito. Aquí pasándolas a saludar, a traerles un tema muy importante. Bueno, que es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros sufrimos de esto que nos da miedo de todo. Entonces, mi tema el día de hoy es cómo vencer los miedos. Les voy a platicar un poquito de cómo yo empecé a vencer mis miedos, cómo empecé a hablarle a mi miedo para que pueda hacer las cosas que yo le tenía miedo. Bueno, nosotras pasamos siempre por miedos. Nosotros los seres humanos pasamos por miedo, siempre estamos viviendo en miedo, pero es normal que nos dé miedo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero ahorita les traigo 3 pasitos que, como les he dicho, han sido muy poderosos en mi vida, y con estos 3 pasos yo he vencido miedos, he empezado a perder mi miedo. Aún todavía tengo a veces miedo de cosas que me pasan, como les dije. Eso es normal porque vamos a seguir viviendo con miedos. Aquí lo importante es cómo empezar a vencer esos miedos. Los 3 pasos que yo seguí, el primer paso número 1 fue adquirir conocimiento. El segundo paso que yo hice fue hablarme a mí misma. El tercer paso fue atreverme. Con estos 3 pasos, chicas, yo he vencido mis miedos y sigo venciendo, porque como vamos pasando la vida, como va pasando el tiempo, nos vienen miedos. Entonces aquí lo importante es cómo empezar a vencer esos miedos. Y bueno, chicas, bueno, mi primer ejemplo que les voy a dar, como yo era que yo vivía con mucho miedo, tenía mucho miedo a la soledad, le tenía un temor a estar sola, no me gustaba estar sola, me daba miedo, y por ese miedo hice muchas cosas en mi vida para no estar sola. Pero hasta que yo me cansé, yo dije, no, yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir teniéndole miedo a la soledad. Entonces empecé a adquirir conocimiento. ¿Cómo empecé a adquirir conocimiento? Empecé a investigar de la soledad. Empecé a darme cuenta empecé a escuchar audios como la soledad, qué tengo que hacer en la soledad. Y poco a poco empecé a adquirir conocimientos del tema de la soledad. Entonces, el segundo paso que yo hice fue hablarme a mí misma. ¿Cómo me empezaba a hablar a mí misma? Había también 3 pasos o sea, tres afirmaciones que yo hacía para hablarme a mí misma. Mi primera afirmación era: no tengo miedo, amo a mi soledad, me gusta estar sola, quiero estar sola, yo amo mi soledad, quiero mi soledad y amo estar sola. Y me encanta, disfruto estar sola, aunque por dentro me daba miedo, pero eso yo me hablaba a mí misma. Cuando me daba miedo estar sola, empezaba a hablar. Y así fue como empecé en las mañanas, cuando me levantaba, eso era lo que hacía. Empezaba a hablarle. En la noche, cuando me dormía, empezaba a hablar: no tengo miedo, amo estar sola, quiero estar sola, disfruto la soledad. Y así empecé. El tercer paso fue cuando me atreví. ¿Cómo me atreví? Empecé a quedarme 15 minutos solita. Buscaba 15 minutos para estar sola. Y en esos 15 minutos empezaba a ver de mí, empezaba a conocerme, empezaba a preguntarme, y ya si pasaba 15 minutos estar sola. Después empecé con 30 minutos y así. Ahorita ya paso horas estar sola. Ahora quiero estar sola, disfruto estar sola, amo estar sola. Y poco a poco empecé a darme cuenta que ese miedo se iba disminuyendo, hasta ahorita la fecha, pues no, ya no me da miedo estar sola. Ahora ando buscando mis tiempos de soledad, porque me di cuenta que empecé a vencer ese miedo. Ese fue mi primer miedo. Otro miedo que tenía era a emprender un negocio. Como yo siempre les he dicho,
yo era muy negativa, una persona bien negativa, no le creía nada, ni creía en mí misma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo trabajaba en una compañía de limpieza de casas. Entonces trabajaba 5 días a la semana y por un sueldo de $120 que limpiábamos 5 hasta 6 casas al día, que era una freguiza bien buena. Entonces, yo siempre yo decía, así cuando estaba limpiando una casa, siempre decía, ay, que esta casa fuera mía. Y si yo ya tengo experiencia, ¿por qué no abro un negocio? Y me emocionaba y decía, sí, voy a abrir un negocio. Entonces después ya escuchaba a mi compañera que decía que no, que es muy difícil buscar casas y que te den el trabajo. Y después me entraba ese miedo y decía, sí, sí, es verdad, no, es difícil, pero era el miedo que yo sentía. Entonces, ¿qué pasa? Como les digo de estos 3 pasos, empecé a adquirir conocimiento, empecé a investigar. La experiencia ya la tenía de limpiar casas, lo que me faltaba era cómo abrir un negocio. Entonces fui con mi contadora y ya empecé a hablar con ella y le empecé a decir que yo quería abrir un negocio, que era lo que necesitaba. Ya ella me dijo, mira, necesitas esto, esto y esto. Ya llené busqué el papeleo que necesitaba y en ese tiempo me cobraban $450 para abrir el negocio. Y pues yo dije, bueno, ok, ya tengo el dinero, pues lo voy a abrir. Busqué el nombre de mi negocio y ya empecé, hice mis tarjetitas, pero aún así seguía teniendo miedo. Pero ¿qué pasaba? Que me atrevía, me atreví. Entonces, después de ahí, de eso de mi negocio, empezaba a tocar puertas, no sabía inglés, bueno, no sé inglés, sé un poquito, pero no mucho, pero igual, no importa, como te digo, me atreví, el miedo, con miedo, pero me atrevía. Entonces, iba a tocar las casas y ya dejaba mi tarjetita. Y después encontré una chinita que ella fue mi primer clienta. De ahí empezó ella, le gustó mi limpieza. Y ya de ahí ella me empezó a recomendar, me empezó a recomendar. El día de hoy tengo 20 casas que son mías y que mi compañía no ha crecido así mucho, pero ya trabajo para mi cuenta. Entonces, imagínense, les quiero compartir esto porque eso es una de las cosas que yo he logrado cuando aprendí a perder el miedo. Entonces, chicas, quiero decirles, como les estoy diciendo, si yo pude, ustedes también pueden, pero tenemos que aprender cómo vencer esos miedos. ¿Sí me entienden? Entonces, son 2 cositas que yo les quiero compartir, cómo empecé a perder mis miedos. Repito otra vez, fueron 3 pasos. Primero, adquirí conocimiento. Segundo paso, empecé a hablarme a mí misma. Y tercer paso, me atreví. ¿Ok? Esto lo pueden aplicar en los miedos que ustedes tengan, como les dije, el miedo a perder una pareja, el miedo a que nos engañen, el miedo a perder un trabajo, el miedo de perder un familiar. Ustedes empiecen a adquirir conocimiento, empiecen a investigar, empiécense a hablar. Por eso yo les dije en el otro video que les hice que nuestra boca tiene mucho poder. Tenemos que darnos cuenta cómo nos estamos hablando. Y así empecé, les digo. Entonces esas fueron mis 3 pasos que yo tomé y que sigo practicando. Como les digo, al miedo que se me enfrenta, así hago los pasos y así voy venciendo poco a poco mis miedos. Y pues me gustó porque pues estoy aprendiendo a vencer mis miedos. Ahora ya cuando me da miedo ya sé qué hacer, ya sé a dónde correr y pues así eso yo creo que les va a ayudar a ustedes también. Si a mí me ayudó, pues obvio que a ustedes también les va a ayudar. Bueno, chicas, y también saben una cosa, les quiero decir una reflexión que me gusta mucho que dice, tienes miedo a que te haga daño y eres tú la que te haces daño con tanto miedo. Qué hermosa frase, ¿verdad? A mí me encanta mucho porque es verdad, a veces nosotros
con el miedo nos hacemos más daño, nos enfermamos, nos deprimimos, nos ponemos a llorar, nos sentimos más mal, porque por tan solo tener miedo. Pero cuando tú te atreves a perder el miedo, créeme que tu vida cambia, tú cambias y empiezas a crecer. Entonces, esto es lo que yo les quiero compartir, chicas. Espero que les ayude y que lo hagan y las quiero, las bendigo y les deseo un día muy bonito, ¿ok? Las quiero mucho, que Dios me las bendiga y que me las cuide. Chao.